Canal 9 Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente con los profesores de Audiovisual y Multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el Arzobispado de Concepción y Canal 9 Bio Bio Televisión, conversando de temas de interés. Y esta vez vamos a hablar de los jóvenes, porque el 12 de agosto se declaró el Día Internacional de los Jóvenes. Y para ello tenemos dos invitados, por el momento, que trabajan con jóvenes y tienen la siguiente característica: que los dos son exalumnos del Liceo La Asunción. Uno trabaja Instituto Nacional de la Juventud, se trata de Gustavo Apablaza, que se encuentra con Fanny Salazar, que junto a su marido, Milton Yoya, son los delegados episcopales para la pastoral juvenil. Entonces, yo quisiera en primer lugar agradecerles que estén acá y preguntarles: ¿cuál es hoy día la situación de los jóvenes en Chile en el ámbito educativo, en el ámbito laboral? ¿Cuáles son sus grandes problemas, sus grandes virtudes? Les doy la palabra y les agradezco que estén aquí en medio de nosotros. Podemos empezar por Fanny. Bueno, muchas gracias por la invitación. Directamente de la Vicaría Pastoral Juvenil, nosotros hemos tratado de conocer un poco más esta realidad juvenil, y lo que hemos visto es que hoy día los jóvenes se sienten un tanto postergados de oportunidades. Más bien, los jóvenes hoy día anhelan, desean, están claros de querer aportar, pero muchas veces no son escuchados, o más bien hoy día sus talentos no están bien tomados, a lo mejor por la sociedad, y se sienten un poco a la deriva. De alguna forma, muchas, a lo mejor de mi generación, que un poquito más atrás, yo tengo 36 años, se les daba como la etiqueta de los jóvenes que no están ni ahí. Y podríamos decir que los jóvenes sí están ahí. Hoy día han querido aportar, hoy día han levantado un tanto la voz también en lo social, han querido colaborar en muchas partes, pero aún todavía no encuentran su nicho, si se puede decir así, pero entusiasmados. Hoy día vemos que hay jóvenes que, como hoy día está ahí Gustavo, ¿cierto? Hay muchos jóvenes que están aportando a la sociedad, en la política, en el deporte, nosotros en la misma iglesia. Entonces sí están ahí, podríamos decirlo, pero todavía faltan oportunidades. Yo creo que hoy día los jóvenes han tenido también una necesidad de solicitar a las instituciones también que haya una recíproca confianza también. Hoy día queremos de nuevo confiar en esas instituciones como jóvenes, y también quieren que confíen en ellos. Gustavo, cuéntanos, Instituto Nacional de la Juventud, tú llevas varios años, ¿no? Hola, buenas tardes. Sí, para mí la verdad es que ya voy camino a mi tercer año de trabajo en el Instituto de la Juventud y por supuesto, primero que todo quería agradecerle, monseñor, por la invitación. Siempre es un gusto para nosotros poder estar en el programa y poder comentar un poco lo que estamos haciendo y lo que vemos desde la juventud. Como usted bien decía, hoy los jóvenes son bastante diferentes a los que uno piensa que eran. Y también dentro de los jóvenes hay muchas diferencias. Ya nosotros en INCUC trabajamos con participantes desde los 15 hasta los 29 años, y hay tres segmentos bastante claros, que son los jóvenes que tienen entre 15 y 19 años, que son los que están en etapa escolar, los que tienen entre 19 y 24, 25, que están en etapa universitaria, y ya los que están transitando hacia la vida adulta, que son los mayores de 25 hasta los 29. Y la verdad es que hay bastantes diferencias, pero un rasgo común que los identifica a todos, y que, como bien decía Fanny, es que hoy día los jóvenes sí están pendientes de los procesos que están ocurriendo en nuestro país, no solamente de los procesos políticos o sociales,
sino que yo me atrevería a decir que son mucho más preocupados de los fenómenos territoriales que están pasando, ¿ya? De lo que pasa mucho en sus comunidades, en sus lugares donde ellos viven, y es ahí donde participan y donde encuentran, y eso también devela un poco de cómo trabajan los jóvenes hoy en día, las causas que los movilizan, ¿ya? Porque hoy en día no es como una gran causa la que una a todos los jóvenes debido a la gran diversidad que hay, sino que son causas bastante disímiles. Quizás algunos, como Fanny, bueno, y como yo, que tuvimos la oportunidad de participar en actividades vinculadas a las pastorales de los colegios u otras relacionadas con todo lo que tiene que ver con la solidaridad. Si bien eso sigue motivando a las juventudes, hoy en día eso ha ido derivando a actividades como un poco más de nicho, ¿ya? Y esa solidaridad ha ido entrando en áreas mucho más específicas, algunos vinculados, por ejemplo, al mundo del voluntariado en materias sociales, con jóvenes, desde la perspectiva de los animales, del medio ambiente, y todo eso ha ido permeando en las juventudes, que por supuesto se vinculan mucho con esas causas y que desde esa perspectiva participan, pero siempre desde una mirada más local, más territorial y no tan global como esa que se veía antes. Y algo que también cruza todo es cómo se organizan. Yo creo que eso es algo bastante llamativo, porque uno, o nosotros, que en realidad en el panel somos ya todos mayores, es bastante llamativo cómo se ocupan las redes sociales para organizarse, no solamente como un elemento de distracción o de diversión, sino que como un elemento de organización. Y yo creo que ahí es donde hay que poner el foco y el acento en el trabajo. O sea, si uno habla en el lenguaje que hablan los jóvenes, podemos lograr cosas, ¿ya? Si hablamos en un lenguaje y de una perspectiva como adultocéntrica, no nos van a escuchar. Y la verdad es que nosotros desde INJU hemos estado enfocados en eso y hemos tenido bastante buenos resultados, así que estamos súper dispuestos a compartir esa experiencia. Una pregunta, nosotros hace algunos años atrás, cuando llegué a Concepción, de hecho, hicimos un estudio que se llama ¿En qué están los jóvenes y por qué? Que de hecho lo presentamos al gobierno, tuvo bastante eco por la profundidad de los datos que se daban, que estaban todos sacados del CACEN, del registro civil, etcétera. Plantea lo siguiente, que los jóvenes están en muchas actividades, pero como dices tú, son locales y son en tiempos acotados. Es decir, a los jóvenes les interesa participar en trabajos, tiempos acotados, siempre con otros. Los jóvenes tienen un sentido de comunidad, de fraternidad muy desarrollado. Pero ¿por qué hay una tan poca participación en la política? ¿Cuál es la razón que ven ustedes que los partidos políticos están languideciendo, digamos, en materia de grupos juveniles? A ver, ahí hay dos puntos de vista, Monseñor. Uno, en general, y este es como el punto de la disyuntiva, los partidos políticos en general tienen poca militancia, ¿ya? Y de esa poca militancia, el grupo que más afectado se ha visto son jóvenes, pero la regla general es que hay poca participación política tradicional. Nosotros en INJU lo miramos así, porque la verdad es que los partidos políticos vienen a la baja, hace un tiempo todas las encuestas así lo muestran, por una serie de situaciones vinculadas sobre todo a la transparencia y a la posibilidad de dar origen o permear a nuevos liderazgos. Sin embargo, yo creo que también hay que poner un foco o un punto de vista un poco más específico en la participación de los jóvenes en las ocasiones en que ha tocado sufragar, ¿ya? Y ahí yo creo que hay un dato bastante importante, porque por ejemplo si consideramos en el plebiscito, que ha sido una de las elecciones Sí. más importantes de las últimas décadas, la cantidad de los jóvenes que participó, que podía participar, ¿ya? Fue más del 50% de los jóvenes habilitados para votar, ¿ya? Jóvenes entre 18 y 29 años, que pueden votar obviamente, votaron cerca del 56%, en consideración que otros segmentos etarios, ¿ya?, concurrieron a sufragar de manera mucho más disminuida. Ahora, eso puede obedecer a diferentes circunstancias, especialmente tomando en consideración el COVID. Pero yo creo que hay dos razones de por qué los jóvenes no participan de los partidos políticos más tradicionales, ¿ya? Una es lo que está vinculado como a la transparencia de estas organizaciones. Y dos, a la poca horizontalidad que hay en estos partidos tradicionales,
en donde son bastante jerárquicos y hay que ir escalando posiciones, y la verdad es que hay excepciones. Nosotros vemos con bastante buenos ojos los trabajos en formación política que hacen algunos conglomerados de juventudes que constantemente van sacando nuevos liderazgos juveniles, ¿ya? Y la verdad es que es un proceso lento, paulatino, porque también hay cacicazgos locales, liderazgos que van teniendo otro tipo de repercusiones. Pero, dicho eso, hay otra participación que es esa participación política no convencional, ¿ya? Donde los jóvenes sí se involucran en causas políticas, pero quizás lo hacen desde otros puntos de vista, desde otros colectivos no tan tradicionales como a los que nosotros estábamos acostumbrados, y lo hacen desde las organizaciones de la sociedad civil, Claro. desde las federaciones, de los centros de alumnos, desde los colectivos, y es en ese punto en donde los jóvenes tienen un muy alto grado de participación, y es donde llevan la batuta y lideran los procesos, y muchas veces estos procesos que parten locales ya se transforman en procesos Se nacionales. van transformando. Fanny, bueno, tú tienes mucho contacto con jóvenes en la pastoral juvenil, la pastoral universitaria, y también conoces otras redes de juventud en distintas comunidades. ¿Cuál es la participación del joven de fe en el mundo de la política? ¿Es similar a lo que nos cuenta eh, Gustavo en esta Gustavo, línea de mayor transversalidad? claro, yo opino de que los jóvenes hoy día en la iglesia, al igual que la política, tienen un tema ahí con la institución. Como dice Gustavo, esta falta de transparencia que nosotros hoy día hemos vivenciado de alguna forma, ha llevado a que se alejen un tanto más los jóvenes. Pero de igual forma, yo creo que falta también un compartir o una transmisión también de los adultos hacia ellos. Como decía quizás ahí Gustavo, con el tema de la jerarquía y también que los adultos crean en estos jóvenes. Y nosotros hemos visto que siempre en las actividades de la universidad, de los colegios, hay cierta participación, hay ciertos líderes que de alguna forma se vinculan a un tema, ya sea una carrera política o temas más políticos. Pero yo también recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, había también un mayor nexo. Yo también participé del centro de estudiantes de mi colegio, Gustavo también al parecer, y nosotros teníamos más vínculo con todos los establecimientos y también habían adultos, profesores, encargados de la educación que nos apoyaban en este sentido. Nunca para darnos, ¿cierto?, como un camino político o un partido, sino que para acompañarnos también en este tema. Creo que hoy día muy poco se habla de esto en la escuela, en el colegio, y hoy día dentro de la iglesia creo que falta un poco más hablar de ello. Una pregunta, en el estudio que hicimos, que no ha cambiado mucho, planteaba que en Chile hay 700.000 jóvenes entre 18, 24, 25 años que no estudian ni trabajan, 1.700.000, y que en la región 120.000. La pregunta que le hago a ustedes, ¿quiénes son esos jóvenes? ¿De dónde provienen? ¿Qué vínculo hay entre estar sin trabajo y estudio y la pobreza, la situación familiar? Porque si uno piensa, 120.000 jóvenes en la región son el equivalente a 120 colegios de 1.000 alumnos. O sea, es mucha cantidad de jóvenes que a veces logran trabajo precario, muchos de ellos son profesionales. ¿Qué opinan de eso ustedes que son jóvenes y que están insertos, por así decirlo, en el mundo laboral, gracias a Dios, prestando un servicio interesante en el mundo de la política pública y en el mundo de la vida eclesial? A mí esa cifra me conmueve mucho. Gustavo, no sé, ¿quieres contestar? Bueno, por supuesto. Sí, mira, dos puntos ahí. Esa cifra la verdad es que no ha variado mucho y lamentablemente se ha acrecentado derivado de los efectos de la pandemia. Nosotros tenemos ahí datos
que van en un aumento de esos jóvenes que no están estudiando, que no están trabajando, pero hay que hacer una precisión de eso. Muchos de esos jóvenes, sobre todo en el segmento de aquellos que no viven en grandes ciudades y sobre todo en el que son de género femenino, sí realizan labores, ya quizás no remuneradas, pero sí realizan trabajo doméstico o sí realizan apoyo en el cuidado de alguien en el hogar. Entonces, primero, muchos de ellos no trabajan, sobre todo las mujeres, porque o bien se dedican a labores de trabajo doméstico o están al cuidado de otro, ¿ya? Y ese otro a veces puede ser un hijo, pero en muchos casos nosotros hemos ido detectando que se trata de otros adultos, ¿ya? Mayores que no tienen a quien los cuiden o los medios para poder disponer de alguien en ese sentido. Entonces hay que tener un poco de ojo, porque si bien la cifra es dura, y nos duele y nos llama a trabajar para intentar bajarla, muchos de ellos sí realizan trabajos no remunerados que de alguna manera nosotros hemos buscado visibilizar. Y lo otro es que eso también tiene que ser un llamado de atención a los que estamos en cargos de formular políticas públicas, de ir adaptándonos un poco a los territorios. Nosotros hemos estado en un trabajo constante de buscar nuevas oportunidades o herramientas para entregar a los jóvenes, y eso ha sido un proceso bastante complejo, porque los territorios son muy diferentes en nuestra región. No es lo mismo ir a un sector rural en la provincia de Arauco que trabajar en el borde costero, ¿ya? Y ahí es donde hemos encontrado dificultades, pero también oportunidades de ir entregando herramientas en oficios que quizás no eran tan tradicionales. Yo creo que ahí lo que hay que poder hacer es ocuparse, ya esos jóvenes que no están estudiando y que no están trabajando, en un porcentaje muy pequeño, son porque no quieren, ¿ya? La gran mayoría quiere insertarse laboralmente, la Claro, gran mayoría quiere estudiar, y ahí hay que claro. intentar acercar las herramientas y brindar oportunidades. Esa es la labor que yo creo que nos corresponde a los que estamos en cargos de poder formular o crear políticas o planes en esta materia. Ahora, el drama que manifiesta un joven sin expectativas laborales remuneradas es que tiene muy pocas posibilidades de formar una familia, y es muy interesante que en la encuesta que se han hecho respecto a los jóvenes, lo que más valoran es la familia y quieren formar una familia. Es interesante ese anhelo que está arraigado en los jóvenes. ¿Qué nos puedes decir tú, Fanny, desde tu mirada de mujer, de esposa, de madre, y que estás trabajando hace tiempo con los jóvenes? Sí. Primero, reconocer esta desigualdad, esta brecha que todavía que hay socioeconómica de alguna forma. Yo creo que hay muchas mujeres que se han quedado hoy día dando el lugar a otros, a algunos de sus hermanos quizás, para que ellos salgan adelante y ellos cuidar a sus padres, como decía Gustavo. Pero también hay un desinterés quizás también de los mismos liceos, colegios que están un poco abandonados, en el sentido de que son difíciles también las situaciones que ellos viven, ya sea familiar y culturalmente. O sea, un joven, nosotros hoy día no lo podemos culpar en el hecho de que diga, ya no quiero estudiar más porque me esfuerzo, pero no puedo, no me acompañan, no me ayudan. Sí, puede ser, pero en definitiva él dice, me voy por el camino más rápido, y que a lo mejor ahí está este temor, ¿cierto?, que tenemos como sociedad. Llegas mucho a situación de calle, llegas mucho también a delinquir, llegas mucho personas abandonadas con problemas hasta mentales también. Entonces, todo esto atiende también a que la sociedad ha dejado desprovisto también a la familia. Creo que hay que tener también un apoyo desde la cuna, ¿cierto? Desde el núcleo familiar, para que estos jóvenes, ¿cierto?, puedan tener estas oportunidades. Por ejemplo, nosotros en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, que de ahí también he sido docente, he podido dar algunas, hay jóvenes que vienen a ser, ¿cierto?, el primero de su familia, ¿cierto?, que asiste a la universidad. Gracias, hoy día, ¿cierto?, que se están adelantando temas de gratuidad, de becas, de acercamiento hacia ellos.
pero todavía hay mucho por hacer, hay una brecha tremenda. Jóvenes en sectores como rurales, como decía Gustavo, a nosotros nos pasa a veces las misiones. Vamos a misionar a un sector rural y nosotros también conversamos con los jóvenes cuáles son sus expectativas y bueno, muchos dicen, no, yo espero llegar, terminar el 8º año o llegar al liceo y si es que me resulta voy a entrar, no sé, al servicio militar, porque también ellos ven esperanza en eso. Pero es más difícil cuando dicen universidad, educación superior, pero de alguna forma igual se ha trabajado en eso. Siento de que hoy día las carreras también técnicas de educación superior han abierto un abanico un poco más cercano hacia ellos y se le ha valorado también los liceos industriales en este tema. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo porque ha estado muy interesante la conversación. Vamos a una pausa. Estamos con Gustavo Apablaza, con Fanny Salazar, 12 jóvenes que trabajan con jóvenes. En la segunda parte yo quiero que la señora Fanny Salazar cuente cómo conoció a su marido. Yo creo que es muy importante que cuente cómo conoció a su marido, quién es su actual marido, y creo que a todos nos puede entusiasmar mucho en el sentido de que las historias de amor todavía resultan, todavía existen. Vamos a una pausa y volvemos. Gracias. Aquí estamos en el segundo bloque de diálogo con Gustavo Apablaza, responsable del INJUV, y con Fanny Salazar, junto a su marido, delegado episcopales de la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Concepción. Bueno, las personas están muy interesadas en saber cómo Fanny Salazar conoció a su marido. Creo que una historia muy interesante. ¿Por qué no nos cuentas brevemente, Fanny, para seguir después con el tema de la juventud? Bueno, nosotros formamos parte de la Vicaría Pastoral Juvenil, ¿cierto?, de Concepción. Hace un tiempo atrás, hace 9 años atrás, nosotros recibimos, más bien hace 10 años, para el terremoto del 2010, a unos jóvenes peregrinos de Uruguay. Estos jóvenes quisieron conocer la realidad pastoral de la diócesis y de alguna forma nosotros quienes estábamos ahí colaborando con la pastoral, les mostramos también nuestro sector, lo difícil que fue también el terremoto para nosotros, y ellos vinieron como en una misión. Entonces se quedaron en algunos hogares, casas de los jóvenes también de la pastoral juvenil, y hicimos amistad con ellos. Dentro de estas amistades, yo me hice amiga de Magdalena, una amiga uruguaya, la cual ella me propuso, después en conversaciones con las redes sociales, me decía, ¿por qué no vienes un día a Uruguay y conoces también acá mi realidad pastoral, donde yo me desenvuelvo laboralmente? Y fue así como un año después, yo asisto a Uruguay por invitación de esta amiga, me da a conocer también sus amistades, y entre esos hubo algunos encuentros con la pastoral universitaria, con sus amigos allí le dicen pastoral de migrantes, a los jóvenes que están en el interior y llegan a Montevideo a estudiar. ¿Ya? Entonces de esa pastoral viene Milton, cual era amigo de Male, nos presentamos, nos conocimos, de ahí teníamos intereses en común. A mí me había costado mucho encontrar en todo este tiempo, ¿cierto?, alguien que acompañara a la actividad cristiana. A veces cuesta cuando uno tiene un compromiso con la iglesia, de las misiones, de la pastoral, y que tu compañero también apoye esto. A mí me había costado mucho eso en el tema del pololeo. Bueno, conocí a Milton, luego empezamos a conversar por las redes sociales y él quiso venir a visitar a mi familia, a conocer también nuestra realidad, y así me pide pololeo y así se arma un noviazgo hasta que nos matrimoniamos. ¿Y ustedes cuántos hijos tienen ya?
tenemos 2 hijos, Maite, que va a cumplir ahora el 11 de septiembre, 3 años, y Bastián, que cumple el 15 de octubre, 1 año. Bueno, yo pienso que es un testimonio muy interesante en el sentido que los vínculos auténticamente profundos tienen que ver con ideales. Y a propósito de eso, quería preguntarle a Gustavo, tú conoces personas muy distintas, porque ya quedó claro que hay distintas culturas juveniles, no hay una sola cultura juvenil. ¿Cuál dirías tú que son los anhelos que tienen los jóvenes hoy en nuestro país? Bueno, a ver, yo creo que son varias cosas dependiendo de un poco lo que el segmento de edad en que uno pregunte, pero como en general, los chicos hoy día tienen 2 intereses bien marcados. Uno, que tiene que ver, como lo comentaba usted, con quizás formar una familia, quizás no tan tradicional como estamos acostumbrados, pero sí. Ese es un vínculo que se mantiene y que es bastante fuerte en el segmento juvenil. No transitamos todavía hacia esas sociedades que se quieren quedar solos. La verdad es que en general quieren formar vínculos afectivos fuertes y estables, y eso es como algo que siempre nos salta en todas las encuestas y que además yo percibo por el trabajo en terreno que tenemos. O sea, es muy importante y se sigue manteniendo de muy buena manera, a mi juicio, que se quiere incentivar eso. Ojalá desde los servicios públicos y desde todas las organizaciones se pudiera propender a fortalecer eso. Yo particularmente pienso que una familia como núcleo fundamental de la sociedad puede contribuir mucho a que nuestro país sea un mejor lugar para vivir, porque ahí es donde se aprenden muchas cosas. Y un anhelo que yo creo que se va a ir expresando cada vez más, que es como transversal en los jóvenes, es de vivir en un mejor lugar, sobre todo vinculado al tema medioambiental. Eso es una preocupación muy importante que hace que hoy día los jóvenes sean conscientes y no solamente se queden con el pensamiento, sino que también transiten a la acción de cómo mejorar el medio ambiente. Y eso es como una de las cuestiones que mueve mucho a los jóvenes, porque si bien es un anhelo, también los mueve mucho a la acción, no solamente a quedar pensando en qué podemos hacer, sino que en tomar medidas concretas. Muchos jóvenes hoy en día reciclan ropa, reciclan en su casa, asisten a arborizaciones, a limpieza, y eso ha tenido algunos efectos, sobre todo en la participación ciudadana. Así que por esos 2 lados yo creo que va hoy día los anhelos de los jóvenes. Y por supuesto hay otros adicionales como poder encontrar trabajo, pero por ahí van esas dos percepciones que nosotros hemos notado mucho en nuestros instrumentos y que también en nuestras actividades como saltan inmediatamente. Así que pienso que eso es algo que está muy patente y que es muy necesario para los jóvenes. Muy interesante, Gustavo, lo que dice. Quiero plantearle a Fanny Salazar una tesis, a ver si la comparte. Yo tengo la impresión que en general los jóvenes están bastante solos, es decir, no perciben un espacio grato, más bien perciben una sociedad muy hostil para salir adelante y también afectivamente muy solos. Tú compartes esa tesis y hay distintas razones, las podríamos analizar después, pero tú compartes esa tesis que los jóvenes, bueno, yo creo que estamos todos solos, pero creo que los jóvenes están particularmente solos. Sí, o sea, comparto en el hecho de que desde sus anhelos, como que los dejan de repente soñando, dicen, ustedes sueñan nada más, y cuando ellos quisieran concretar algo, pareciera ser que no los escuchan. Y eso es una soledad tremenda, porque de alguna forma de ahí no se incentivan para nada, baja la motivación, entonces se empiezan a cerrar, ensimismar, y eso también lleva a que de repente también se vuelven un tanto egoístas, o si yo no me uno a esto de que si no paso por encima del otro, no logro mi objetivo. Entonces,
todas estas cosas empiezan como a influir en ese tema. Muy bien. Una pregunta, Gustavo, ¿estas oficinas son habituales en los municipios o son escasas? La verdad es que en la mayoría de los 33 municipios de la región hay encargados municipales de juventud, hay programas de jóvenes, en algunos con mayores recursos, otros con menos recursos, y nos pone muy contentos. Yo estaba revisando, de hecho tenemos un chat a través de WhatsApp de OMJ, que son Oficinas Municipales de Juventud. Si estaba Gonzalo, y me parece que no está registrado en ese chat, así que lo vamos a invitar, pero la verdad es que sí, tienen que haber con el último cambio municipal que hubo, se sumaron algunas más, pero tienen que haber unas 25, 28 oficinas o programas de jóvenes, así que es una preocupación de los gobiernos locales y nosotros constantemente recorrimos municipios, invitándolos a participar de los procesos y de los programas de INJU para hacer la transferencia técnica, para que hablemos más o menos todo el mismo lenguaje. Así que en general hay buena recepción de los alcaldes y se preocupan de esto, quizás no con el énfasis que hay en otros lados, pero sí al menos en casi todos hay un referente de juventudes, así que eso nos pone contentos y por supuesto vamos a invitar a Gonzalo ahí que se sume al chat. Un tema un poco más complejo, pero real. En este estudio que hicimos sobre los jóvenes, conversamos mucho con Senda, ¿ah?, en relación al tema de las adicciones, ¿ah? Y lamentablemente hay un porcentaje importante de jóvenes que tienen un consumo abusivo, diríamos, de alcohol, bueno, un poco menos de droga. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Cuáles son los referentes que hay para poder ayudarse? Porque al final terminan siendo enfermedades, digamos, que se van sumando a otras cosas. ¿En qué están en eso ustedes? Sí, ahí nosotros desarrollamos un programa que se llama Hablemos de Todo, que tiene por objetivo entregar elementos y factores de protección y de bienestar para los jóvenes. Entre ellos tratamos el consumo problemático de drogas u otras sustancias, y la verdad es que intentamos hacerlo en el lenguaje de los jóvenes, y el Hablemos de Todo creó un chat en línea que es atendido por psicólogos para trabajar en la contención, porque como bien dice Monseñor, hay otros servicios públicos que se encargan un poco como del trabajo específico, que es el tema de las drogas, y nosotros trabajamos en la contención, en la entrega de herramientas, antes de que los chicos ingresen a este flagelo. Y la verdad es que el chat ha sido una herramienta bastante buena, sobre todo en esta época de pandemia, en donde muchos han estado más tiempo encerrados, y las atenciones al mes superan las 4.000 atenciones en el chat con el psicólogo, y eso nos pone muy contentos. Y de la mano de eso hacemos unos talleres de prevención. Y eso lo hacemos con colegios, universidades, y la verdad es que siempre hay mucha participación de los chicos. Parten muy tímidamente, pero después van abriendo un poco el corazón y nos van contando cómo estas situaciones los han ido afectando, y entregamos ese tipo de herramientas. La verdad es que es algo que, si no le ponemos un atajo ahora de manera coordinada entre todos los servicios públicos, se va a transformar en un problema aún más grande como ya es, que está un poco desbocado en algunos lugares, y ahí tenemos que ponerle el hombro para poder detener ese tipo de situación. Bueno, justamente este estudio del Senda me llamó la atención, ¿ah?, porque también la edad de consumo ha ido disminuyendo significativamente, y también hay un cambio en el tipo de droga y alcohol. Fanny, ya que lamentablemente nos queda bastante poco tiempo, quisiera preguntarte lo siguiente: ¿qué vínculo, porque tú estás recién empezando con Milton a trabajar en la pastoral juvenil como delegadas episcopales, ¿cuáles son tus sueños y qué podrías hacer con el INJUV? Porque el INJUV es una institución valiosa, que tiene programas en ámbitos bien interesantes, del ámbito de la solidaridad, tiene redes con las municipalidades. ¿Qué aporte crees que podrías hacer tú como iglesia al Instituto Nacional de la Juventud, y qué crees que ellos te pueden enseñar también? Porque hay Bueno, varias cosas primero, comunes. sí,
Primero comentarle que ya hicimos un primer, ¿cómo se llama? Una primera instancia para reunirnos. Nos vamos a reunir la próxima semana. Ya nos pusimos de acuerdo ahí con Gustavo. Y de alguna forma, yo creo que la iglesia tiene mucho que aportar en el hecho de que tenemos todas y las diversas realidades de nuestra iglesia están insertas, ¿cierto?, en toda nuestra provincia, en toda nuestra región. Tenemos todas las problemáticas, pero también hemos tenido forma en cómo hemos trabajado también con los jóvenes, tenemos redes con ellos, tenemos los 4 estamentos de alguna forma de la vicaría, que está la pastoral universitaria, educación superior, la de los colegios, también tenemos los movimientos, tenemos las parroquias, entonces de alguna forma ahí tenemos a los jóvenes un nicho por lo menos para poder compartir experiencias. Yo estaba pensando también ahí con Gustavo, esto mismo que nosotros tenemos como este gran proyecto que ahí don Fernando le ha respondido a los jóvenes para tener un lugar con ellos. La iglesia San José, ¿cierto?, de Concepción, va a tener un lugar para los jóvenes, donde va a haber un espacio donde van a poder desarrollar talentos, donde ahí a lo mejor podemos vincular algunos programas que tiene ahí el IMHUB. Yo creo que va a ser una actividad recíproca, ambos nos vamos a ir apoyando, acompañando, así que de verdad veo mucha esperanza en eso. El Papa Francisco, Gustavo, en la carta apostólica Cristo vive, nos pide a los obispos que tengamos una casa de acogida para los jóvenes. Y la verdad que los mismos jóvenes me la pidieron. Un día me golpearon la puerta, me dijeron, Monseñor, el Papa está pidiendo esto. Y vamos a tener un lugar muy hermoso donde los jóvenes van a poder rezar, por supuesto, van a poder encontrarse, vamos a tener un gran salón para hacer reuniones, encuentros, y creo que va a ser un lugar de fraternidad y también de ahí pueden surgir muchos encuentros de solidaridad. Creo que tenemos un deber con los jóvenes y por supuesto que nosotros los invitamos a participar porque tal vez son los mismos jóvenes y tenemos que enfocarnos en la misión que es sacarlo adelante, que desarrollen sus talentos, sus habilidades. Una pregunta, Gustavo, que quería hacerte. Bueno, tú estás con mucha gente en mundos muy diversos, ¿ah? En el mundo universitario, en el mundo municipal, etcétera. ¿Qué sientes tú como chileno, ¿ah? Como profesional, cuando un joven se frustra? Cuando un joven se frustra. Por ejemplo, un joven que tiene grandes habilidades para ser músico y no puede estudiar música, o grandes habilidades en idioma, no tiene posibilidad de viajar. ¿Qué sientes tú? Bueno, yo siento que como servidores públicos, siempre imperfectos, estamos haciendo algo mal. Y en eso, al menos yo soy de los que no se queda con el no se puede, o nunca se ha hecho, o ustedes no lo hacen. Y he intentado buscar caminos. Y la verdad es que hemos podido encontrar herramientas, puentes, como quieran llamarlo, para poder superar esa barrera, porque es súper fácil quedarse en la comodidad del nunca se ha hecho y para qué vamos a innovar, para qué vamos a cambiar. Y la verdad es que eso es algo que desde el sector público, al menos en el periodo en que estaba yo en INJU, he intentado no hacerlo, porque un joven que se frustra es alguien al que no estamos llegando, sin duda van a ver, pero al menos con los que estemos trabajando y que se frustre, no podemos dejar de tenderle una mano y darle una palabra de aliento. Yo creo que eso es lo esencial y ojalá poder encontrar programas, caminos, herramientas para poder dotarlo y permitirle todas sus potencialidades. Yo siempre lo cuento, pero en la oficina, cuando yo llegué, había un espacio que tenía computadores muy antiguos y la verdad es que era bastante poco atractivo para los jóvenes. Y con el paso del tiempo nosotros lo hemos ido modernizando. Hoy día es el primer cowork gratuito de la región, totalmente abierto al público y a los jóvenes. Y yo creo que por ahí podemos hacer algo con ese espacio que usted menciona, podemos entregarle toda la transferencia técnica y poder ahí colaborar, porque creo que si nos quedamos de brazos cruzados, en el fondo estamos haciendo mal nuestra pega y yo soy convencido de que el trabajo bien hecho
por supuesto que entrega satisfacción personal, pero sobre todo entrega satisfacción por lo que uno entrega a las otras personas. Y ahí es donde hay que poner todos los talentos que tenemos al servicio de los demás, y en eso yo sin duda me sumo. Así que, como usted bien preguntaba, me frustro, pero me frustro para bien, para trabajar. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Un segundo, Fanny. No, quería decir que nuestra iglesia también, a pesar de ser católica, no digo a pesar, pero es una iglesia universal. Está abierta para todos los jóvenes, a eso me refiero, perdón. En el sentido de que nosotros no estamos solamente interesados en el joven católico. Nuestro Papa también, Francisco, nos invita a una iglesia en salida, en búsqueda de toda la juventud. Entonces, esto va a ser un vínculo importante, como bien decía usted, y que aquí hay cabida para todos. El Evangelio es para todos, el anuncio de Jesucristo es para todos. Así que nosotros, dichosos de poder colaborar, de tener nuevas ideas, de nosotros también aportar, y bienvenido sea este nuevo vínculo. Muy bien, el tiempo se nos acabó, pero yo quisiera decirle a todas las personas que nos están viendo que soy testigo de muchos jóvenes como Gustavo, Fanny, Milton y tantos otros sacerdotes jóvenes que están entregando lo mejor de sí para la comunidad. Son personas que tienen ambiciones que van mucho más allá de lo económico. Son ambiciones de un país mejor, quieren dejarle a sus hijos un país mejor, y creo que estos jóvenes, adultos pero jóvenes, los tenemos que apoyar decididamente. Son muchos los que ustedes conocen también en el mundo de las comunicaciones. Hay muchos periodistas, me consta, que quieren hacer muchas cosas para ir generando una sociedad mejor, una sociedad más justa, y realmente ha sido un gran programa para todos. Muchas gracias, escríbanos a @pediálogo, porque este programa es su programa. Muchas gracias. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.